Hola José, ¿qué tal estás? Muy buenas. Buenos días, Miguel. Y muchísimas gracias como siempre. Hacemos, si no te importa, como cada vez que hablamos contigo, con una de tus recomendaciones, antes de desvelar el título, antes de desvelar el autor, si no te importa, nos lees un fragmento. Pues venga. Don Remy, verano de 1422. Su trabajo es recoger piedras, no guijarros, sino rocas pesadas de bordes y cantos afilados. Mientras los chicos de Don Remy se reúnen en el campo, Juana se encorva hacia el suelo y arranca con sus uñas ennegrecidas proyectiles de la tierra. Sus faldas, cuyas puntas sujeta con los puños apretados, se convierten en un fardo cargado de duros tesoros. Al escuchar el silbido de su hermano Jaquemín, los demás se acercan a toda prisa. Un ejército inseguro que avanza arrastrando los pies y del cual él es capitán porque es el mayor, 16 años, y el más alto de todos. De la boca le cuelga un tallo de trigo que se curva en un largo arco como si fuera uno de los bigotes de un gato. Contempla el sol abrasador de la tarde en un cielo azul claro y tras estirar una pierna sacude el pie como si se le hubiera dormido. Por encima de ello sopla un viento caliente que alborota los mechones de los presentes. En la hierba reina el silencio. Un niño abre la boca para bostezar. Juana le muestra a Jaquemín su colección y él asiente. Como capitán, es el primero en elegir las piedras. Se queda dos de las más grandes y dirige la mirada hacia el resto de sus hombres. Ella recorre la fila despacio, deliberadamente. No distribuye las piedras al azar. Examina cada mano extendida, analizando si es una mano acostumbrada a astillas, cortes y rasguños, a peleas polvorientas en patios y pajares, o si aún no está iniciada en los ritos de las refriegas juveniles y los trabajos duros. ¿Quién quiere darle a un niño una piedra más grande que la palma de su mano? ¿Un proyectil que no pueda agarrar con los dedos y lanzar con precisión? Así que les entrega a los amigos de su hermano, muchachos de apenas 12 o 13 años con los hombros cuadrados, las piedras que considera más adecuadas para ellos, romas y pesadas. Para el miembro más pequeño de este ejército improvisado, un chico al que solo conoce de vista y de nombre, reserva los mejores proyectiles. Ella tiene 10 años y él 7. Se está mordiendo las uñas de una mano con cuidado, incluso con una expresión pensativa mientras deja la otra colgando a un costado del cuerpo. Cuando ella le tiende su premio, no lo coge, así que se ve obligada a agarrarle la mano, que no está mordisqueando, y depositar en la palma las dos piedras que le corresponden. En cuanto a las piedras en sí, una es normal y corriente, pero la otra es lisa y estrecha y se agarra con facilidad. A diferencia de las demás, presenta un borde dentado. Antes, al rozar con la mano el filo cuando la recogía, ha sonreído. Puede que no den la cara, les dice Jaquemín, que ya se ha aburrido. Lanza una piedra como un malabarista a punto de hacer su número y la atrapa con una pequeña floritura. Son unos cobardes, añade. Pero ahora, a su espalda, escuchan una especie de susurro en los límites del claro. Un revuelo que, a pesar de ser sutil, hace que todos salten y a ella le empieza a latir el pulso en los oídos. El enemigo ha llegado y durante un momento, solo uno, se quedan asombrados ante lo que ven. Es como si se miraran en un espejo. Por cada chico del Don Remy francés, ahí está su contraparte o su gemelo de Maxey, el pueblo borgoñón, además de enemigo jurado, que se encuentra a menos de media hora a pie. 10 contra 10. ¿Qué nos has leído, José? Porque la verdad que la lengua nos envuelve en la historia, ¿eh? Pues mira, el texto que acabo de leer pertenece a una obra de muy reciente aparición en el mercado, que es esta obra, se titula Juana de Arco, de Catherine J. Chen, y que es una biografía novelada de este personaje histórico del que todos hemos oído hablar, que todos conocemos, y que tuvo de muy joven, Juana de Arco tenía 17 años cuando se convierte en el personaje que nosotros hemos conocido o que conocemos o que nos ha llegado a través de la historia. Tuvo un papel muy relevante, como digo, en la resolución de la Guerra de los 100 años. Que es un conflicto que enfrenta a Francia y a Inglaterra desde 1337
antes de mediados del siglo XIV, hasta 1453. En realidad no son 100 años, sino 116 años. Los acontecimientos que en el libro se narran coinciden, lógicamente, con los años de vida de Juana, entre 1412 y 1431, de esta figura legendaria sobre la que se han escrito tantos y tantos libros. Y el pasaje que acabo de leer es un pasaje en el que los niños de una ciudad de Borgoña, de un pueblo de Borgoña y de otros de Domremy, que es la parte francesa, pelean como con piedras, ¿no? Donde son enemigos declarados porque hay un conflicto entre Borgoña y Francia, y están peleando como hacen sus mayores. Ahí arranca un poco esa historia y esta fama de guerrera de Juana de Arco. Para ponernos un poco en situación, digamos que en la Francia de 1429, digamos, hay un rey que es Carlos VI, que es conocido también como Carlos el Loco, que es un hombre de salud delicada y que además piensa que es de cristal, que está hecho de cristal, ¿no? Por el otro lado, en el reino de Inglaterra es Enrique V, el rey, que es todo lo contrario al pobre loco de Carlos, que es un guerrero, es enérgico y está decidido a someter a Francia al dominio inglés y a quedarse con todo el territorio francés, ¿no? Bueno, el caso es que el rey de Francia, Carlos VI, tiene un hijo, que es el Delfín, el hijo mayor, Carlos VII, destinado a ser el rey de Francia. Por otro lado, también en Francia, un primo del rey, que es seguramente le hemos conocido a través de los cuentos infantiles, que es el Juan sin miedo, un primo del rey francés, quiere hacerse con la corona francesa y declara de alguna forma la guerra al Delfín, ¿no? Al Delfín, al hijo de su primo, de tal manera que el Delfín, Carlos VII, que sería Carlos VII, tiene por un lado la lucha con Juan sin miedo, que es el duque de Borgoña, y por otro lado con los ingleses. Este es el contexto, digamos, en el que se están desarrollando estas luchas entre Francia e Inglaterra, siempre durante los 116 años en territorio francés, y siempre, claro, basculándose a favor, casi unas veces a favor de Francia, otras de Inglaterra, pero con gran dominio del inglés, hasta que aparece en escena nuestra protagonista, Juana de Arco, ¿no? Juana es una joven, entonces de 17 años, que aparece en la corte del Delfín y dice que ha tenido una visión, una figura que ella identifica con San Miguel, arcángel, que le ha encargado ayudar al Delfín, a Carlos VII, a expulsar a los ingleses y a que sea coronado como rey en la catedral de Reims, ¿no? Bueno, realmente lo que está haciendo Juana con 17 años está convirtiendo un conflicto político en uno religioso, al introducir un elemento en la religión que es el San Miguel, ¿no? Y una visión como trascendental, una visión, una aparición, ¿no? Entonces, Carlos VII es aconsejado por sus obispos que le dicen que haga caso a esta campesina tan jovencita, 17 años, vestida de hombre, y que debe pedir prestado caballo y armas para poder guerrear, porque es pobre de solemnidad, ¿no? Y esto lo aconsejó por el obispo, que no quiere, dice, bueno, si fuera verdad, ¿cómo nos granjeamos ponernos en contra, cómo nos granjeamos la enemistad del Espíritu Santo, en este caso, ¿no? Sea como fuere, Juana es armada, se dirige al campo de batalla y consigue levantar en tan solo 2 días el cerco que los ingleses han puesto a la ciudad de Orleans, ¿vale? Consigue vencer en la batalla a Patay, rendir a Auxerre, Saint-Fergot, Mecilles, Saint-Florentin, Saint-Paul y Troyes, lo que despeja el camino hacia Reims, en cuya catedral Carlos VII, el Delfín, es coronado rey. A pesar de todo esto, a pesar de sus éxitos militares, fue juzgada por el obispo y demás, condenada por herejía y muere en la hoguera
Juana de Arco, ¿no? En su hipocresía habitual, que es muy corriente, la Iglesia haga este tipo de cosas, luego la perdona una vez muerta, y posteriormente, ya en el siglo XX, es canonizada y santa Juana de Arco para los franceses. Entonces, bueno, pues esta es la historia de esta mujer, Juana de Arco, de esta guerrera que va a liderar con tan solo 17 años las tropas de Carlos VII frente a los ingleses, y que es una figura, se va a convertir en una figura clave en esta guerra y en la historia de Francia, porque es una figura que tiene una carga simbólica espectacular para los franceses. Entonces, bueno, pues he elegido este libro para acercarnos un poco a esa parte de la historia que no es solo de Francia, sino que también lo es de Europa, ¿no? Juana de Arco, esta novela, ¿no? Que cuenta la historia de Juana de Arco, publicada en la editorial Destino, y que ya está, como siempre, en la biblioteca para aquel que quiera venir a prestarlo y a leerlo. Pues José Luis, muchísimas gracias como siempre, que vaya fenomenal. Muchas gracias. Pues hala, muchas gracias.